Una joven de 24 años salió de su casa para asistir a una entrevista de trabajo. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la ciudad. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Colombia. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que acompáñenme a ver esta historia. Catalina Leiva Acosta tenía 24 años. Nació y creció en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia trabajadora, hija de Luis Alirio Leiva y Amparo Acosta. Catalina vivía con su familia en la capital del país y, según quienes la conocieron, era una joven reservada, muy centrada en sus estudios y su hogar. Estudió criminalística, una carrera que reflejaba su interés por la justicia, y actualmente cursaba estudios de diseño gráfico. Era una joven con sueños, metas y ganas de salir adelante. Mantenía una relación estable con su novio Andrés Cárdenas, un joven con quien compartía su día a día. Sus amigos y familiares la describen como alguien amable, tranquila y con un espíritu muy noble. Según las investigaciones, la mañana del 8 de noviembre de 2024, Catalina le dijo a su familia que iría a una entrevista de trabajo. La cifra representaba una oportunidad significativa para Catalina, que soñaba con alcanzar estabilidad económica y apoyar a su familia y realizar sus sueños. Su novio, Andrés, la llevó en moto hasta las cercanías del barrio Perdomo, en Ciudad Bolívar. La dejó alrededor de las 8:30 de la mañana y Catalina se adentró en una zona que no conocía. Poco tiempo después le envió una imagen por mensaje a Andrés, una foto de un hombre caminando delante de ella en medio de lo que parecía ser un sendero boscoso. El mensaje que la acompañaba decía simplemente "tengo nervios". Ese fue el último contacto que se tuvo con Catalina. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado sin signos vitales en una zona boscosa del sur de Bogotá. El hallazgo causó conmoción. Catalina presentaba signos de asfixia y abuso íntimo. Vestía una prenda que sus padres aseguraron que no era de ella ni estaba entre sus pertenencias, lo que abrió la hipótesis de que pudo haber sido forzada a participar en un supuesto casting de modelaje webcam. Los investigadores revisaron el celular de Catalina y encontraron conversaciones con una supuesta excompañera de estudios identificada como Ceci Ariza. Esta persona fue quien la puso en contacto con una mujer conocida como Carolina Correa WC, quien estaría relacionada con la oferta laboral falsa. Las autoridades encontraron indicios que apuntaban a una red de trata de personas o explotación de índole no deseado, encubierta como oportunidad de modelaje. La forma en que Catalina fue abordada y la insistencia para asistir sola al lugar de la entrevista, sumado al contexto de lo que ocurrió y cómo encontraron a Catalina, reforzaron esta teoría. Además, se analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos del sector y mensajes de voz que Catalina había enviado antes de desaparecer. Sin embargo, durante la investigación surgieron discrepancias que no pasaron desapercibidas. Andrés Cárdenas, el novio de Catalina, dijo inicialmente que ella solo le había enviado una imagen sin ningún texto. Sin embargo, el padre de Catalina, el señor Luis, aseguró que la foto iba acompañada del mensaje "tengo nervios". Esta diferencia en las versiones generó suspicacias, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos en contra de Andrés. Por otro lado, se conoció que Catalina no acostumbraba a usar ropa como la que tenía puesta cuando fue encontrada. Esa prenda de vestir extraña para su estilo abrió nuevas líneas de investigación sobre lo que pudo haber ocurrido entre el momento de su llegada al lugar y de lo que sucedió después. A pesar del clamor público y la presión mediática, al día de hoy el caso sigue sin resolverse. No hay detenidos, no hay responsables judicializados y la familia de Catalina continúa esperando respuestas. La investigación sigue abierta, pero la lentitud del proceso ha generado frustración entre sus seres queridos. El padre de Catalina, el señor Luis, ha sido una voz firme y constante, denunciando las irregularidades y exigiendo que se llegue al fondo de lo ocurrido. Asegura que su hija Catalina fue engañada con una oferta laboral que jamás existió y pide justicia para que este hecho no quede impune.
Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Catalina Leiva nos enfrenta a una realidad estremecedora, el uso de las redes sociales y plataformas digitales para atraer víctimas mediante ofertas laborales falsas. Catalina solo quería trabajar como miles de jóvenes en Colombia, pero su vida fue truncada de forma cruel. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.